Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker, una vez más compartiendo video demostrativo en el cual tendré el gusto de presentarles por segunda ocasión una cámara fotográfica fabricada en Estados Unidos durante la década, escuchen bien, de mediados de 1940 a inicios de 1950 por la compañía Kodak, la línea de cámaras Brownie, el modelo correcto Target 616. Ese es el modelo correcto Target 616. ¿Ok? Como les decía, es la segunda vez que tengo en mi poder este modelo de cámara. La anterior, que de hecho está aquí en los videos del canal, aquí lo pueden encontrar, era una cámara que estaba en condiciones evidentes de desgaste, de uso, más sin embargo, pues bueno, hay un cliente que le gustó y pues la compró, ¿ok? En este caso la cámara está mucho mejor que la anterior, está realmente en condiciones excelentes, considerando que, bueno, de 1940 al 2023 pues ya transcurrieron ya fácilmente 80 años, 80 y algo de años. Entonces, pues considerando un producto de esa antigüedad, está muy pero muy bien preservada. No solamente se ve bien a simple vista, sino que ya en mano, ya manipulándola, se siente mucho mejor. Es realmente admirable encontrar y ver que este tipo de productos todavía se conserven bien. Ok, en este video vamos a ver precisamente cómo es que funciona, qué características tiene y cómo es que funciona, cómo está construida. ¿Ok? La calidad de la imagen, hay muchas personas que me preguntan que si tengo pues calidad o prueba de las imágenes de las cámaras. No puedo hacer eso, no tengo forma como hacerlo, entonces solamente este video va a quedar en un tutorial, si así lo quieren ustedes ver, de cómo funciona este equipo y comprobar que realmente sí dispare, que sí haga todas sus funciones. ¿Ok? Bien, pues vamos directo ya lo que es lo estético, lo físico. Les comentaba que está muy bien la cámara, miren, está muy suave. Es la parte frontal, que es un marco metálico, ok, que es el que alberga todo el mecanismo del disparo, apertura, todo, etcétera, ok. En la otra pieza, que es una caja de cartón forrada en material de vinil, está excelente, realmente sí se encuentra muy bien, miren, está muy suave, el vinil está perfecto, todo muy bien. Incluso aquí en la parte superior vuelve a indicar el modelo. La mayoría de cámaras de su tipo ya no traen esta correa, ya la tienen rota. Miren, Brownie Target 616, ok. Entonces está bien todavía, está perfecto, todo bien. Está muy bonita la cámara. Realmente, les soy sincero, no ocupé prácticamente darle tanto detalle. Digo, ya fue sometida a limpieza, pero más que nada fue como que quitarle nomás levemente residuos, obviamente de polvito, pero muy superficiales. Me sorprendió que la cámara todavía está en excelente condición después de 80 años fácil. Está súper bien, está bien preservada. Ok, entonces está muy suave. Ok, bueno, entonces vamos a explicar aquí brevemente para las personas que no saben, que no conocen mucho sobre este modelo de cámaras. Vemos que al centro es la lente de la que va a capturar el objetivo, okay, la imagen entra por acá y tenemos dos ventanitas, las cuales van a estar conectadas a través de estos prismas. Aquí en la parte superior hay otro. Entonces estas ventanas sirven precisamente para observar el objetivo. Aquí, por ejemplo, miren, estoy pasando mi mano y aquí están viendo precisamente que la mano se ve reflejada en el prisma. Vamos a hacerle aquí acercamiento y ahí está, mira, ahí ves mi mano, ok, ahí está, mira,
todo bien. Voy a usar la figura aquí de una portada de cassette. Ahí está, mira. Ok, ahí está. Por ejemplo, ese prisma que estamos viendo sería para tomar las fotos en posición horizontal. Quiere decir que la cámara debería ubicarse de esta manera. Entonces, con el visor hacia arriba, y tú estás viendo exactamente que estás enfocando aquí a través de este prisma, y ya cuando tomes la foto va a salir en forma horizontal. Si tú ubicas la cámara en forma vertical y observas a través de este prisma, entonces la fotografía va a salir vertical. Ok, vas a tomar la fotografía en vertical. Ok, entonces esta ventana es para el vertical y este es para el horizontal. Ok, igual aquí en el vertical se alcanza a reflejar aquí mi mano. Mira, ahí se puede ver, la mano. Ok, vamos a ver aquí, mira. Ok, ahí está. Ok, todo bien. Entonces para eso son estas ventanitas, dependiendo si quieres tomar en vertical o en horizontal. El botón de disparo, para saber, porque estas cámaras no traían indicaciones para qué sirve cada cosa. Sí, mira, aquí tiene una como lengüeta ligeramente por fuera, acá tiene otra palanquita, aquí tiene otra, pero no te dicen exactamente para qué es. Ok, entonces yo les voy a decir, el disparador en estas cámaras viene siendo esta palanquita que está aquí, mira. Ahí está. Ahí ya tomé una fotografía. Y para recorrer el rollo es esta perilla, la cual avanza en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Una, dos, o puede ser que hasta tres giros. No sé, dependiendo. Das disparo. Ya capturaste la foto. Vuelves otra vez a girar dos o tres espacios, dependiendo. Foto y otra vez. ¿Okay? Así era como se tomaban las fotos con estas cámaras. ¿Okay? También tiene, dijimos, esta palanquita en la parte inferior. Sacamos esta lengüeta, hasta ahí llega. Y por ejemplo, las cámaras de 35 milímetros tienen su función de bulbo. En este caso también aplica. Vamos a dar el disparo y se mantiene abierto el orificio del obturador. Ok, nótese que la palanquita está toda hacia afuera. En cambio, si la guardamos, va a ser el disparo normal, rápido. Ok, va a ser la apertura y cierre rápido. De otra forma, sacamos la lengüeta y se va a mantener abierto hasta que uno suelte la palanca, entonces cierra. Ok, vamos a ver la otra lengüeta que está en la parte superior, precisamente acá. Ok, y esa lengüeta va a servir precisamente para cambiar la cantidad de luz que ingresa a través de la lente. Vamos a hacer un disparo y aquí vemos el orificio, pero ya está un poquito más reducido. Vamos a bajar la lengüeta. Ahorita la lengüeta está toda hacia arriba. Vamos a hacer un acercamiento a ver si ahí está. Ok, bajamos y ya el orificio va a cambiar, ya va a estar más abierto. Mira, sacamos otra vez, ahí está más reducido. Con la lengüeta extendida hacia afuera es más reducido. La guardas y se hace más grande el orificio, ahí más pequeño, y ahí es el tamaño normal. Ok, soltamos, listo, guardamos la lengüeta y el disparo queda tal cual. Ok, recuerden que entre cada disparo que se haga hay que mover esta perilla para que circule el filme. Ok, entonces dependiendo si quieres tomar la foto en horizontal, queda así. Si la quieres tomar en vertical, queda de esta forma. Ok, ahora bien, ¿cómo le vamos a hacer para abrir la cámara y reemplazar el rollo? Es muy fácil. Bueno,
Ahorita es fácil, pero al principio, voy a ser honesto, no tenía instructivo ni nada. Sí me costó trabajo saber cómo se abría, porque la primera cámara de estas dije está trabada, no sé, no lo puedo abrir. Tienes primero que esta perilla girarla en sentido opuesto a las manecillas del reloj, pero cada vez que la gires vas a tirarla, vas a jalarla hacia ti. Okay, entonces vamos a hacer esto. Giramos y estamos jalando hacia afuera hasta ahí. Ok, hasta ahí llego. Ya no se puede más. Ahí queda libre. Y en la parte superior vemos estos dos como remaches, aunque en realidad este es un remache y este es un botón, es un seguro. Ok, entonces lo que vas a hacer es sostener con esta mano aquí precisamente el marco, y con la otra vas a tirar, vas a separar la caja al mismo tiempo que estás levantando esto. Ok, entonces puedes hacerlo así. Para algunos será más fácil sujetar entre las dos piernas esta caja, y con las otras dos liberar el seguro y jalar el marco para que se pueda separar. Entonces vamos a jalar esto. Es cuestión de práctica esto. Ok, vamos a hacerlo así. Ok, vamos a liberar el seguro y déjame. Ahorita lo había logrado la primera, pero ahorita ya me está costando un poquito más de trabajo al momento de hacer el video. Ok, lo vamos a separar. Déjame hacerlo. Ok. Así, y ya, ahí va. Ahí está listo. Ok. Realmente sí está un poco así difícil separarlo con, bueno, con una mano tratar de sujetar esta pieza, con otra separar esto y al mismo tiempo liberar este seguro para que se separe. Realmente no es tan, y más cuando estás haciendo un video. Okay. Por eso mencioné que si puedes sujetar esto con las piernas, con la otra mano jalas el seguro y con la otra separas precisamente lo que es la estructura, la base de la cámara. Okay. Así está, así se ve por dentro. Ok, vamos a echarnos aquí luz y así se ve por dentro. Ok, está, la verdad está excelente, está muy bien. Vamos a ver por dentro, todo está muy suave. Vamos a aprovechar que está abierto y vamos a hacer una captura. Ay, caray, se me fue muy. Ahí está. Vamos a quitar la luz. Ok. Ahí está. Ok. Ahí está. Esta es una prueba de cómo se ve por dentro, cómo apertura y cierra el obturador. Ok. Esta es una caja de cartón forrada en vinil, que también se siente muy bien, está perfectamente bien preservada, perfecto. Entonces esta pieza que está por un lado, precisamente primero la tienen que liberar, ya que va conectada con un rodillo, y ese rodillo va a estar en la parte inferior, que es este. Ok, y de este otro bando tiene una forma con la cual va a encajar precisamente encaja esta forma que van a ver ustedes aquí. Miren, este ahí vamos a verlo, tiene una forma, ahí la ven. Entonces esa forma es la que va a encajar precisamente en el rodillo que está en la parte inferior, que es esto. Ok, entonces si ustedes no liberan la perilla, jamás van a poder abrirla. Entonces lo único que se va a lograr es que se va a dañar la estructura.
Entonces por eso hay que girarla en sentido opuesto y tirarla hacia afuera. Ya con eso queda al ras. De lo contrario queda esto así y es una traba, es un poste aquí que va no va a dejar que salga la cámara. Ahí está, todo al ras, todo bien. Ok, entonces en la parte superior, aquí va colocado el filme original, que es un 616. Aquí nos dice cargue con filme Kodak 616. Ok, ahí está. Incluso la leyenda aquí del cartón, todas estas partes que es como de cartón, está perfectamente bien. La serigrafía está óptima, está todo perfecto. Se coloca el filme original aquí en estas como seguritos. Este es un rodillo, gira libremente. Aquí tiene otro más delgadito. Va así, pasa por aquí, resbala por acá, pasa por todo esto obviamente. Aquí tiene otro rodillo y finalmente va a enroscar, no, bueno, va a enrollar en este rodillo, que por cierto se puede quitar. Vamos a quitarlo. Ahí está. Este es el rodillo, okay, que aparecen rueditas de tren. Entonces esta es la forma que les había dicho, que agarra con la perilla de la caja. Entonces por eso cada vez que tomamos fotos se tiene que estar rebobinando sentido opuesto a las manecillas del reloj, para que esté enredando el filme, y se va enredando y listo. Ya cuando la perilla ya se pone dura, que no puedes girarla ya para nada, quiere decir que ya se acabó el filme. Entonces lo que hay que hacer es precisamente en un cuarto oscuro destapar la cámara y sacar este rodillo, que es el que va a contener precisamente ya el filme con las fotografías. Ok, entonces el filme nuevo va en la parte de arriba, pasa por todo esto, se enrolla acá, y ya cuando tengas listo, ya que te hayas acabado el filme, extraes esto, que va a estar obviamente ya lleno con el filme usado. Ok, entonces así es como funcionan estas cámaras. En la parte interna de la lente, este lente está original, nunca ha sido desmontado, y la razón por la cual no lo desmonto es precisamente porque, como es un producto ya muy antiguo, se corre el riesgo de que se pueda quebrar o fragmentar, astillar, etcétera, etcétera. Y la verdad pues no quiero correr el riesgo. Ya la persona, si quiere desmontarlo, ya es bajo su propio riesgo, y mientras tanto pues yo lo dejo y lo ofrezco así tal cual. Está muy bien el lente al interior, la lente interna está muy bien. A ver si podemos aquí ver un poquito más, que se me complica. A ver, vamos a ver, poner un poquito aquí de altura, a ver si podemos ver allá al fondo. Mira, ahí está, así se ve la lente, mira. Ok, o sea, está bien para los 80 años que tiene, está suave. Ok, allá en el fondo es una estructura de madera, y van a ver que tiene por la orillita una especie como de, es un anillo de metal, al parecer es como latón, es un metal suave. Ok, entonces es relativamente fácil de remover, pero como ya mencioné, no quiero arriesgarme a que de repente se vaya a astillar, o en el peor de los casos que se vaya a quebrar la lente, y pues ya una cámara con lente quebrado no. Vamos a encajar esto otra vez de vuelta. Ahí está. Ok, todo está perfecto, todo está muy bien, acabado muy bien.
acá también todo excelente, en la parte de abajo también, todo, parte de arriba. Y vamos a cerrar la cámara. Listo, ahí cerró. Ahí por más que uno intente separar, ya no se puede separar. Y por último, esta perilla la volvemos a meter girándola. Es empujar y girar. Ahí está, ahí se escuchó algo que embonó y ya está, ok. Solamente gira hacia un lado, no gira hacia cualquier otro lado, ok. Entonces, bueno, ahí está. Una cámara realmente muy bonita, muy suave, perfectamente bien preservada, correspondiente a la década de los 40, mediados e inicios de los 50 por parte de Kodak. Okay. Ahí lo tienen. Ok, pues llegamos al final de este video. Si les gustó, por favor apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que ofrecemos en este canal. Asimismo, les comparto en la descripción el link de nuestra tienda en línea para las personas que estén interesadas en comprar este producto u otros que tenemos disponibles en la tienda. Lo puedan hacer con toda confianza, ok. Igual vamos a compartir en la descripción nuestro enlace vía Instagram, donde también nos pueden escribir. Tenemos videos, fotos de otros productos que hemos tenido aquí en el canal, y pues también nos pueden contactar por ese medio, ok. Y pues bueno, muchas gracias a todas las personas que se han suscrito, a los nuevos suscriptores, bienvenidos, muchas gracias. Ahí vamos poco a poco creciendo el público. Y pues bueno, sin más, yo soy Gus Walker, me despido, que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Saludos a todos, bye bye.